nombre. Palmas a Jesucristo. Amén. Tomamos nuestros asientos, por favor, hermanos. Gloria al Señor. Hay muchas cositas, hermano, que no se puede efectuar la Santa Cena, que después las voy a explicar. Amén. Pero yo quisiera hoy, en esta preciosa oportunidad, ¿sí? Compartir con ustedes un tema muy importante. Amén. Jesucristo tenía que... hay una persona, hermano, que no entiende este tema y dicen: ¿cómo Jesús va a ser Dios? Amén. ¿Cómo va a ser Dios, Jesús? No entiendo, la gente no se entiende cómo Jesús va a ser Dios y va a decir: Padre, total, ¿cómo va a ser si le dice: Padre, llévate de mí, o consumado es, te encomiendo mi espíritu? Entonces, ¿cómo hablar a Él mismo? Y tantísimas otras cositas que hay. Amén. Yo quisiera con ustedes descubrir uno y otros puntos más. Para llegar a este punto hay que ver algunos puntos doctrinales que necesitamos tener en nuestra vida. Amén. Amén. Y vamos a ver la Biblia en Romanos 11:6. Vamos a ver la Biblia, hermanos, ¿sí? Romanos capítulo 11, versículo 6. Gloria al Señor. También tenemos por ahí una iglesia por allá por San Juan también, hermano. Amén. La ven en la carga, hermano. Dios mío, Señor, queremos gente idónea, hermanos. Amén. Gente que nos apoye, hermano, para el Señor. Romanos 11:6. Amén. De verdad necesitamos mucho, hermano. Estos tiempos hay que aprovecharlo al máximo, hermano. Amén. Necesitamos muchas cositas, esforzarnos, de verdad, más. Amén. Dice acá 11:6, dice así, ¿sí? Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no sería, o ya no es obra. ¿Sí? Quisiera repetir una vez más, voy a repetir, ¿ya? Dice el Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es. A su nombre sea la gloria. Lo propósito de Dios es que tú y yo y cada una de las personas que se acerquen a Él caminemos con completa plenitud de vida en Jesucristo. Amén. En una buena libertad, en una libertad genuina, sincera con Dios. Amén. ¿Sí? Con una verdadera libertad genuina. Escuchen esto. Amén. Algunos dicen: ¿cómo es esto? Amén. Antes, hermano, eran justificadas las personas por las obras de la ley. Amén. ¿Sí? Pero ahora es por la gracia de Jesucristo y por la obra corredentora de Jesucristo en nosotros. Amén. Imagínense a Jesús cargando a toda la humanidad para salvarlos. Amén. Pero algunos de arriba se tiran al precipicio, al vacío. Amén. Al desacato, al desenfreno, a la inmoralidad, a la injusticia, al pecado, y no quieren que Cristo los cargue. Entonces, cuando habla aquí en el 11:6 dice: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Si fuera por obras, la gracia es en vano. Amén. Si decimos que por obras Jesús va a salvar, o Jesús, amén, por obras, no es por obras, sino por gracia. Puede ser acá, y si es por obras, no por gracia, entonces ya no sería gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. A su nombre sea la gloria. Para entenderlo un poquito más, si buscamos más arriba nomás, en Gálatas capítulo 5:13, dice aquí algo sumamente importante. Gálatas 5:13. ¿Sí? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, siguiendo en obediencia al Maestro Jesús. Él nos dará el poder de la gracia para cada situación. Escúcheme, si estamos viviendo en gracia, en la gracia de Dios, amén, si estamos viviendo al favor de Dios, ¿sabe qué significa gracia? Significa favor inmerecido de Dios a nosotros. Y si nosotros, hermanos, si nosotros comenzáramos a centrarnos, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. Ahora, escuchen, si es favor inmerecido, dice acá en Gálatas 5:3 que estamos leyendo, dice que nos amemos unos a otros, ¿no? Más o menos dice así, ¿no? Dice 5:13, dice, escuchen, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad por ocasión para la carne, sino servíos los unos a los servidos por amor los unos a los otros. Entonces, si yo soy salvo por gracia, mi hermano también es salvo por gracia, mi hermana es salvo por gracia, por favor de Dios. Y hacer por favor de Dios, entonces, ¿por qué me creo o por qué me siento más importante o más poderoso o como que eso es para mí y no es para ti? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué me sublevo? Amén. ¿O por qué se me sube, amén, la emoción, el orgullo? Amén. ¿Sí? A su nombre sea la gloria. Entonces, por eso dice acá que nosotros debemos seguir en obediencia al Maestro Jesucristo. Amén. Y nos recomendó amarnos unos por otros, no por obras, sino por la gracia de Dios. La gracia que el Señor tuvo en usted para perdonarlo, lavarlo, limpiarlo, también lo tendrá en el hermano y la hermana. Amén. No es que no, solamente es para mí o para... No es para aquellas personas, es para todo aquel que se acerca a Jesucristo. Y si usted cayó una vez, ese hermano cayó otra vez, también es para perdonar o restaurar. Si lo perdona usted, ¿por qué no puede perdonar a los demás? A su nombre sea la gloria. Entonces, y ahí nos vamos a San Juan 6:37. Miren, San Juan 6:37, Jesús dijo aquí algo muy bonito, muy importante, en pocas palabras. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Y dijo además, el que cree en mí, amén, escuchen, todo lo que el Padre le daba, amén. Entonces, las personas que vienen, y si, escuchen, hermano, si el hermano está aquí, y si otro hermano está aquí, si ha venido la hermana María, el hermano Johnny, si ha venido la hermana Lore, si ha venido aquí la hermanita Margarita, hermano Asunción, hermano Omar, ustedes están acá, si ustedes han venido aquí, amén, si ustedes han venido aquí, no es porque el pastor los ha ido a convencer, o porque usted dice, voy un rato, no, es porque el Padre se lo envió acá, o el Padre le impulsó, le motivó, le movió, amén. No es porque alguien le ayudó. Leamos una vez más 6:30, ¿cuándo dije? 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Cuando dice no le echo fuera, le está diciendo que no le va a discriminar por la condición, por la forma o por algunas cosas que pueda tener o algunas debilidades, porque nadie que viene a Jesús te ha permanecido firme y no ha caído. Si usted me puede decir que usted de que se levantó en Cristo Jesús no ha caído, le digo que usted es mentiroso, una mentirosa. Y usted me dice a mí, también le voy a decir que he caído, porque si le digo que no, también sería otro farsante igual que de nosotros. Pregúntele si he caído, pregúntele. Pregúntele, hermanos, esposa. Todos hemos caído, de un otro modo hemos caído, o no ha caído, hermano. No todos en el mismo hueco, en distintos huecos, pero hemos caído. Amén. Entonces, y se ha caído y el Señor ha tenido que levantarlo una vez más. ¿Por qué no lo puede levantar al que cayó también? ¿Y por qué discriminamos diciendo está mal?
¿Pero por qué? ¿Por qué nos discriminamos pensando que a nosotros nomás y no al que está al costado? Porque tenemos egoísmo. Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque si conociéramos, no pensáramos de una manera distinta. Amén. Ahí nomás el 7:38 de San Juan, 7:38, ahí nomás miren, 7:38 dice, escuchen, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. ¿Sí? De su interior. Entonces, si usted tiene esa gracia de Dios en usted, entonces, ¿por qué se porta mal? Con el hermano, con la hermana, le discrimina por acá. Entonces, ¿no es un río de agua viva que está corriendo? No. Entonces, ¿qué está corriendo con nosotros? Si no es un río de agua viva, ¿qué está corriendo? Está corriendo o está seco, o no está llenándose del poder de Dios, de la unción de Dios. Entonces no sería río de aguas vivas, sería ríos de egoísmo, de que no quiere verlo, no lo paso esa hermanita, no me cae. Es un tipo de lodo debe ser. Amén. De un arrastramiento de lodo, de barro, de algo, pero no ríos de aguas vivas. Amén. Porque solamente con la presencia de Dios o con los ríos de agua viva podemos nosotros amarnos unos a otros. Amén. Con la presencia de Dios. Es fácil, hermano, amar así a la ligera, sin siquiera, escucha esto, sin siquiera, amén, decirlo de corazón, sino de labios. Yo amo, yo me sujeto, soy obediente, pero solamente de labios. A su nombre se la gloria. Amén. Segunda de Corintios 5, del 14 al 21. Segunda de Corintios 5, del 14 al 21. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Escuchen, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, imagínense el egoísmo que hay en nosotros. ¿Por qué egoísmo? Porque no vivimos para Dios y no vivimos para nosotros mismos. Cuando deberíamos de vivir para Él. Él murió por todos. Amén. ¿Sí? A su nombre. Y muchos han muerto también por los demás. ¿Sabían? Muchos cristianos, los mártires de aquellos tiempos, han muerto por los demás. Ahora escucha acá, dice el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Ven? Escucha esto. ¿Qué quiere decir esto? Escucha. A nadie conocemos según la carne. ¿Qué quiere decir? ¿Que Jesús se olvidó de su mamá? ¿De sus hermanos? ¿Los apóstoles se olvidaron de sus hermanos, mamá? No, sino que tenía algo primordial. Leamos una vez más. Leamos una vez más. Escucha esto. Y encaja esta palabra. 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. A su nombre se la gloria. Amén, hermanos. Amén. Quiere decir que la primicia o lo importante, lo más valioso, lo más poderoso es conocer a Jesús. Y no quiere decir con eso despreciemos a la familia o le miremos mal o a poco, sino que en primer lugar está Cristo Jesús. Dice el 17. De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Ahora escuchen, ya has tenido tus debilidades, tus caídas, pero ahora sí te quieres levantar como un verdadero cristiano. Entonces todo lo que te hizo quedó atrás. De aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si está algo nuevo, ¿por qué queremos agarrar lo viejo para llevarlo a los cultos, llevarlo afuera, comprar con eso, salir con ellos por acá? ¿Por qué? ¿Por qué no queremos todavía agarrar lo viejo, pudiendo llevar solamente lo nuevo, o andar en lo nuevo, que es en Cristo Jesús? Dice el 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. De aquí empezamos a leer un poquito más fuertecito, algo que yo quiero que entiendan, porque todavía no llego ahí. Amén. Escuchen. Y todo esto proviene de Dios. Todas estas cosas de una nueva criatura, que Cristo murió por todos nosotros, todo esto proviene de Dios. Todo. Y dice acá: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Marca esa palabra. Me reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo Cristo es Dios. Es en sí el mismo, la misma esencia. Miren que es acá. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces tuvo que venir alguien, Dios, entre nosotros, para que nos ayude y diera su vida. Un justo, no injusto, no había justo alguno, ni un solo justo. Nadie podía dar algo por otro entre los hombres, nadie. Ni Moisés, ni Abraham, ni David, que era un hombre conforme al corazón de Jehová, tenían sus caídas y sus golpes. Pero en cambio, Cristo no cayó. ¿Amén, hermano? ¿Sí? Nunca cayó. Jamás cayó. Muchos lo quieren haber que caído, pero Él no cayó. Por nada. Y nosotros hemos caído muchas veces. Y nos hemos dado eso. A su nombre sea la gloria. A su nombre, palmas a Jesucristo. Gloria al Señor. Dice 19, que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en... ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. Amén. En su voluntad, en todo lo que Él quiso. Escucha esto. Dios estaba en Cristo. Escuche. Reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ser el hombre en sí aquí cristiano? De buscar a la gente para que se reconcilie con Dios. Para que se reconcilie con Dios. Buscar a los que están perdidos, llamarlos a que vengan a Dios y que haya comunión entre ellos y Dios. Porque los pecados hay separación, pero cuando vienes a Jesús hay una reconciliación. Amén. ¿Sí? Con Dios a través de Jesucristo. Amén. Es la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ¿con quién tenemos que reconciliarnos? Con Dios, con Cristo. Con Dios, a través de Jesucristo. La única reconciliación para llegar a Dios es a través de Jesucristo. El único medio. Amén. No hay otro medio ni otra forma. Así venga un pastor te diga, no, con María, no con Pedro. No, no hay. La única es a través de Jesucristo. Amén. Dios. Dice 21,
Al que no conoció pecado, ahí está, léalo bien. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Para qué? Seamos justos. Él nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios. Amén, hermanos. Aunque pensándolo bien, como los cielos no van a entender, como los cielos no van a entender nuestras familias, nuestros amigos y los conocidos, el increíble don que el Señor nos estaba dando a través de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo? La gente no puede entender y comprender. ¿Cómo nuestra familia no puede entender esta gran hazaña, esta gran reconciliación? Por eso, hermano, hay que orar tanto por nuestra familia para que acepte también esta hermosa reconciliación en Dios a través de Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Sí? A su nombre. Gloria a Dios. 1 Corintios 2:14. Es que este es muy sencillo, porque al final tenemos que entender esa palabra, ese texto de acá. Miren, yo quiero entender esto. 2:14, 1 Corintios dice: pero el hombre natural no percibe, a su nombre será gloria. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir. Hermano, si usted agarra, ponga un diccionario Bruno o un diccionario colegial de mi hija, no, hermano, va a ser muy distinto un diccionario Bruno que un diccionario de la misma palabra legítima hebrea. Amén. Y para entender algo, hoy leía con los hermanitos algo allá en Viti, de que Él nos abre el entendimiento, porque todos venimos con un entendimiento entenebrecido, amén, ajeno a Dios. Entonces Él abre el entendimiento a los hombres, y al abrirle, usted puede comprender la palabra del Señor. Amén. Todos los escritos, Apocalipsis, todo lo que para usted es difícil, no, para Dios es fácil. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, vas a poder comprender y entender aquella palabra del Señor. Amén. En el trasfondo, si queremos entender la gracia y el amor de Dios a los ojos carnales, y aunque los enfoquemos con reconocerla, en vano, porque su ayuda llega de forma diferente. ¿Cuál es el significado de esta gracia extraordinaria para ti y para mí y para todas las personas en el mundo entero? La gracia de Dios es el don de Dios y regala una pequeña partícula de su virtud, la criatura, amén, racional, haciéndose hijos suyos. Efesios 2, del 1 al 10. Miren esta gracia. Efesios capítulo 2. Yo reconozco que no puedo hacer nada sin Dios. 2 del 1 al 10. Del 1 al 10. Efesios 2. Y Él dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Nos encontró en la peor condición de condenado. A mí me encontró condenado. A usted me encontró condenado, aunque no quiera verlo. Expuestos al infierno. Amén. Nos encontró en estado de condenación. ¿Sí o no? Amén. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No muertos físicamente, sino en nuestros delitos y pecados. Dice 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿en quién opera estos espíritus de demonios de los aires? En los hijos de desobediencia. Aquellos que no quieren buscar al Señor son desobedientes. Amén. ¿Sí? Que aquellos que no se acercan al Señor con todo su corazón. 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que Él nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia
sois salvos. Por favor, escucha esa palabra. Gracia significa por el favor de Dios estoy salvo. Nunca se olvide eso. Si yo vivo, si estamos aquí, es por el favor de Dios. Amén. No hay otro favor del hombre, del pastor, de mi mamá, de mi papá. El que está equivocado. El favor de Dios somos salvos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no es de usted, de mí. Es un regalo de Dios. Un regalo. Es decir, Dios, mira que nos regala el Señor, la reconciliación con Él. No por obras para que nadie se jacte o se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos por ellas. Por lo menos significa que la fuente de la gracia no se encuentra atada a los conceptos humanos. No se encuentra atada. Por eso San Juan 3, de 3 al 8 dice así. ¿Ve? San Juan 3, de 3 al 8. San Juan 3, de 3 al 8. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amén. Gloria al Señor. Entonces, tenía que ser el mismo Dios en sí, hecho hombre, quien actuara así a nuestro favor. El mismo Dios quien tenía que actuar a nuestro favor. Pero pastor, ¿cómo puedo saber que fue el mismo Dios quien debía de actuar a nuestro favor? Amén. Yo quisiera aquí, más claro que usted puede encontrar en 1 Timoteo, lo más claro que es el mismo Dios. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Este para mí es el más resaltante. Van a venir un día, le van a decir: no, Dios no es Jesucristo, no es Dios por acá. Y con este versículo usted le calla a todos. 1 Timoteo 3, 14 al 16. Miren, por favor, ahí conmigo. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue manifestado? En carne. Justificado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el versículo más resaltante para que usted pueda ver que Jesús es Dios. ¿Por qué le hago esto? Porque mientras me iba yo en el carro ayer,
este temita, se acaba ayer mismo, en la noche, madrugada, no pude dormir. A las 3:30, 4 levantado. Entonces, un hombre estaba en el combi, en el carro que nos íbamos, y predicaba que muchas personas predican que Jesús no es Dios. Amén. Y entonces me interesé en buscarlo más. Amén. Saqué unos versículos ahí, pero quería buscarlo más. San Juan 1:1, le saqué por ahí otros más. Amén. Jesús es Dios. Entonces, un poquito que se molestó. Amén. Pero al final tuvo que, bueno, nos separamos de ahí. Por eso te traje para acá, para hoy día hablar que lo más importante, lo más poderoso aquí, donde el Señor dice que Dios fue manifestado en carne. Dios manifestado. ¿Qué es manifestar? Presentarse en carne. Amén. Dios no dice, no está con minúsculo, no dice Jesús, sino Dios manifestado en carne. A su nombre se le gloria. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué se manifestó en carne? Para ayudarme a mí, para ayudarlo a usted. ¿O para juzgarlo? No. ¿Para condenarlo? Pues hubiera manifestado. Lo hizo para ayudarnos, para sacarnos del pozo, del barro, del lodo cenagoso. Para eso Él se manifestó. Tuvo que padecer. Nadie podía padecer por nadie. Amén. Y Él lo tuvo que hacer, como diciendo, voy a ser ejemplo para que ustedes vean. Porque los amo, voy a padecer por ustedes. No siendo pecador, pero como si fuera pecador, malhechor, me trata. Imagínense. No me siento ni un golpe, pero estoy como siendo molido. No tenía por qué derramar mi sangre, pero lo han hecho derramar la sangre. Entonces, Él tenía que hacerlo por amor a nosotros mismos. A su nombre se da gloria. Amén. Efesios 2, 8, 10 dice acá. Sí, le mandé yo un ratito acá. 2, 8 y 10 dice. Efesios 2, 8 y 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena. ¿Creados en dónde? En Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Y ahora mire, otro punto importante. 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Con este quiero acabar. 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Con este acabo. 1 Timoteo 1, del 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció. Escúcheme. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Sí? La gente, ¿cómo actúa así? Blasfemo todo. ¿Por qué? Por ignorancia e incredulidad. No cree y aparte es ignorante. Amén. Gloria al Señor. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mejor no es que ella salvó primero a Él, sino que Él se cataloga primero. Mucho, yo me pongo primeramente a mí. Amén, como ejemplo. Amén. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Disculpe, 16, ¿ya? Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. A su nombre sea la gloria. Y por último dice: por tanto, al Rey de los siglos,
e inmortalidad, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A su nombre sea la gloria. Amén. Esto es en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Yo quisiera hacer una oración de reconciliación en Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y dígale así al Señor con todo su corazón: Señor, muchísimas gracias por haberme dado, Señor, esas fuerzas, papá. Esas fuerzas, Padre eterno, amado Dios, para